Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos aquí una vez más. Hoy nos sumergimos en un tema que sinceramente ha mantenido a muchos de ustedes en vilo, ¿verdad? Nos adentramos en las profundidades de una de las relaciones que más ha dado que hablar en el vasto y fascinante mundo del espectáculo turco, y para qué negarlo, con un eco que ha resonado a nivel internacional, la apasionante, intensa y a menudo enigmática relación entre **Can Yaman y Demet Özdemir **. Siempre son noticia, siempre se convierten en el epicentro de titulares vibrantes, pero hoy vamos a ir mucho más allá de la superficie. Nos vamos a sumergir de lleno en un asunto delicado, un tema que ha cobrado una fuerza y una relevancia inusitadas en las últimas semanas. Can Yaman ha decidido romper su largamente guardado silencio, y lo más impactante de todo, lo que ha generado un verdadero terremoto de reacciones. Es que ha dicho sobre la supuesta traición de Demet Özdemir. Prepárense porque lo que viene son revelaciones que prometen cambiar la percepción de muchos. Si aún no han formado parte de nuestra comunidad y quieren estar a la vanguardia de todo lo que sucede en el universo del entretenimiento, denle a ese botón de suscribirse ahora mismo así no se pierden ninguna de nuestras exclusivas y se mantienen al día con todo lo que pasa en el fascinante mundo de las celebridades. Su apoyo es fundamental para nosotros. Para aquellos que quizás no estén tan inmersos en el torbellino mediático turco, permítanmelo recordarles, la historia de amor entre Can Yaman el carismático actor que con su arrolladora presencia escénica y su talento innegable conquistó corazones a nivel mundial con su icónico papel en Erken Cikus, y su deslumbrante compañera de reparto, Demet Özdemir fue un verdadero torbellino de emociones y pasión. Una química palpable, casi eléctrica, que trascendió la pantalla y se materializó en una relación que, para muchos, parecía sacada de las páginas de un cuento de hadas moderno. Una historia que prometía ser épica, y que, de repente, llegó una ruptura que dejó a millones de seguidores con la boca abierta, desconcertados y con un mar de preguntas sin respuesta. Desde el momento de su separación, la especulación ha sido la moneda de cambio en los círculos de fans y en los medios de comunicación. Las razones de su quiebre amoroso se convirtieron en el enigma del año, y la palabra traición, ha estado flotando en el aire, alimentando todo tipo de rumores y teorías conspirativas. Sin embargo, Can, un hombre que hasta ahora ha sido notablemente reservado y celoso de su vida privada, rara vez se había pronunciado directamente sobre las causas profundas de su separación. Su silencio era un muro casi impenetrable. Hasta ahora, Hace muy poco tiempo, en el marco de una entrevista que, como era de esperar, ha sido analizada con lupa, diseccionada y comentada hasta la saciedad por fans devotos y la voraz prensa del corazón, Can Yaman finalmente decidió abrirse permitiéndonos echar un vistazo más cercano a su perspectiva. Y créanme, lo que dijo ha reavivado por completo el debate sobre qué sucedió realmente entre él y Demet. No se explayó en detalles escabrosos o escandalosos, por supuesto, porque tampoco se trata de eso, pero sí dejó caer unas declaraciones que nos brindan pistas muy valiosas y, lo que es más importante, desmienten categóricamente algunas de las teorías más extendidas y, a menudo, más crueles. La principal y más contundente revelación de Can apunta directamente a la idea de una traición, en el sentido más convencional y doloroso de la palabra, como una infidelidad física. No se ajusta en absoluto a la realidad de lo que sucedió, según sus propias y cuidadosamente escogidas palabras. La ruptura no fue el resultado de un acto de deslealtad flagrante, sino más bien una consecuencia de una incompatibilidad de ritmos, de diferencias abismales en las aspiraciones a futuro y de manera muy significativa, de la insostenible presión mediática que, según su testimonio, se volvió un peso aplastante e insoportable. Can explicó con una sinceridad palpable cómo, en un momento crucial y de efervescencia máxima de sus carreras, donde ambos estaban experimentando un despegue espectacular y simultáneo, su relación se vio sometida a un escrutinio público tan intenso y constante que, en lugar de fortalecerlos como pareja, terminó por desgastarlos hasta la extenuación. Can profundizó en su explicación, detallando que, si bien no existen resentimientos profundos ni un rencor amargo que marque su presente, sí hubo un punto de inflexión, un quiebre irrecuperable, donde ambos se dieron cuenta de que sus caminos vitales, en ese preciso instante de sus vidas, iban en direcciones diametralmente opuestas.
Él con una mirada fija en ambiciosos proyectos internacionales y una proyección global que ya se vislumbraba, y Demet posiblemente con otros planes. Otras prioridades y un rumbo profesional y personal distinto. Es esa distancia, no solo geográfica sino también vital, emocional y profesional, la que, según las propias palabras de Khan, fue el verdadero y definitivo detonante de su separación. Y aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y crucial. Cuando se le preguntó directamente sobre la posibilidad de una traición por parte de Demet, Khan fue extraordinariamente claro y contundente. Dijo sin rodeos que esa palabra, traición, sencillamente no describe lo que ocurrió en su relación. Él considera que en el complejo entramado de las relaciones humanas, las cosas se desgastan con el tiempo, las personas evolucionan y cambian, las prioridades vitales se modifican de forma natural y a veces simplemente la pareja deja de ser compatible, a pesar de los sentimientos que alguna vez la unieron. Para él, el fin de su relación con Demet fue más una consecuencia natural, casi inevitable, de estas dinámicas inherentes a la vida y a las relaciones humanas, y no el resultado directo de una acción deliberada de daño, deslealtad o engaño. Lo que me parece genuinamente fascinante de estas declaraciones es la manera en que Khan intenta humanizar la ruptura. No la pinta como un drama de telenovela lleno de villanos ocultos y traiciones maquiavélicas, sino como un proceso mucho más complejo, a menudo doloroso, de dos individuos que intentaron con todas sus fuerzas hacer que una relación funcionara en circunstancias extremadamente difíciles y bajo una presión descomunal. Él parece haber adoptado una perspectiva mucho más madura y reflexiva sobre el asunto, comprendiendo profundamente que el amor, por muy intenso y apasionado que sea, no siempre es suficiente para superar las diferencias individuales, los choques de aspiraciones y las presiones externas implacables. Además, al desmentir explícitamente la idea de traición Khan está, de una manera muy inteligente y sutil, protegiendo la imagen de Demet, y al mismo tiempo, se está liberando a sí mismo de la pesada carga de un relato dramático y sensacionalista que, como él mismo confirma, no se ajusta a la verdad. Es un intento deliberado de poner un punto final definitivo a las especulaciones más ácidas y malintencionadas, y de presentar una versión más realista, aunque indudablemente menos explosiva y sensacionalista, de lo que realmente ocurrió en su historia de amor. Es fundamental recordar, y esto es crucial para entender la magnitud de lo que Khan está revelando, que cuando ambos estaban en la cúspide de su relación, la atención mediática era absolutamente abrumadora. Cada gesto público, cada fotografía compartida, cada comentario, cada aparición conjunta, era analizado con una intensidad casi fanática por miles y miles de seguidores que seguían su romance como si fuera su propio cuento de hadas. Khan ha mencionado en ocasiones anteriores cuánto le cuesta lidiar con esa falta de privacidad casi inexistente y es muy probable que esa presión constante y asfixiante haya jugado un papel determinante, si no principal, en la ruptura. Imaginen tener cada instante de su vida pública y privada expuesto al escrutinio implacable de millones de personas, cada conversación privada, cada pequeño desacuerdo, cada momento de intimidad. Es agotador, desgastante y puede acabar minando la relación más sólida y bien cimentada del mundo. Lo que Khan ha hecho al romper su silencio en este momento es, en mi humilde opinión, un acto de genuina valentía, romper un silencio que se ha prolongado durante tanto tiempo. Especialmente cuando se trata de un tema tan delicado, tan cargado de rumores y especulaciones, requiere un coraje considerable. Y lo ha hecho de una manera que, sin caer en la espectacularidad vacía, sí que arroja una luz esclarecedora sobre muchos de los puntos oscuros. Nos da a entender de forma inequívoca que más allá de los titulares jugosos y las portadas llamativas, hay personas reales, con sentimientos complejos, con vidas internas intrincadas y con procesos vitales que a menudo son difíciles de comprender desde fuera. Pensando en todo esto, creo que es un momento propicio para invitar a la reflexión colectiva sobre cómo vivimos y percibimos las relaciones en la era digital y de las redes sociales Somos testigos constantes de vidas aparentemente perfectas, editadas y cuidadosamente seleccionadas, y eso, inevitablemente, nos lleva a idealizar las relaciones de las celebridades, esperando que sean un reflejo de esa perfección inalcanzable. Pero la realidad, la cruda y hermosa realidad, es que todos somos humanos, con nuestras imperfecciones, nuestros errores, nuestras inseguridades y nuestras propias batallas internas. Y a veces, por mucho que el amor sea un componente fundamental, simplemente no es suficiente para superar las discrepancias y los obstáculos vitales.
Las declaraciones de Can Yaman nos invitan, nos urgen, a ser un poco más empáticos, a ponernos en el lugar de lo otro, a entender que detrás de cada pareja mediática hay dos seres humanos reales lidiando con presiones y circunstancias que nosotros solo podemos imaginar en nuestras mentes, y aunque admitámoslo, nos encantan el drama, las historias de amor apasionadas y los giros argumentales inesperados. Quizás sea hora de empezar a valorar también esas historias de relaciones que, a pesar de no culminar en un cuento de felices para siempre de postal, se manejan con un nivel de respeto mutuo, madurez emocional y comprensión profunda que las hace igualmente valiosas y dignas de admiración. En resumen, Can Yaman ha roto su largamente guardado silencio sobre la supuesta traición de Demet Özdemir, y lo que ha comunicado de forma rotunda es que la palabra traición no se corresponde con la realidad de su ruptura. Él atribuye la separación a una incompatibilidad de ritmos vitales, a diferencias significativas en sus aspiraciones personales y profesionales, y a la insostenible y devastadora presión mediática. Unas declaraciones que sin lugar a dudas dan un giro de 180 grados a las especulaciones que han rodeado su relación y nos invitan a ver su historia desde una perspectiva mucho más humana, compleja y, sobre todo, menos sensacionalista. Muchísimas gracias por acompañarnos hasta el final de este vídeo. Espero sinceramente que hayan encontrado esta información tan interesante y reveladora como yo la he percibido al investigarla y compartirla. Ahora, la parte que más me apasiona. Me encantaría saber qué piensan ustedes sobre todo esto. ¿Qué opinan de las declaraciones de Can Yaman? ¿Les sorprenden? ¿Creen que la presión mediática tiene realmente el poder destructivo que él describe para las relaciones, incluso las más sólidas? Dejen sus comentarios aquí abajo porque me encanta leerlos, debatir con ustedes y construir esta comunidad de apasionados del entretenimiento. Y si este vídeo les ha gustado y quieren seguir recibiendo este tipo de contenidos exclusivos, análisis profundos y primicias del mundo del entretenimiento, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos y por supuesto suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho, Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y hasta pronto.